Vale, empezamos. Bueno, entonces, a recordar que yo empecé un estudio, digamos que comparativo, entre la reducción de la termodinámica a la física estadística para explicar los fenómenos termodinámicos a partir de una física fundamental, ¿no? Y bien, repasemos un poco, nada, por encima, que había fórmulas de la termodinámica y se podían, por varios métodos, comparar con fórmulas de la física estadística y a partir de ahí pues intentar sacar conclusiones de cómo se puede supervenir la termodinámica a partir de la física estadística, ¿no? Y entonces, bueno, yo fui explicando y resulta que me quedé en un momento dado, que fue por aquí, ¿vale?, en el tema del tiempo. Yo dije que para poder entender la consciencia, y esto enlaza con la conferencia que hizo Roger Corcho sobre Floresky, pues dije que para entender la consciencia teníamos que entender el tiempo. Penrose también dice lo mismo, ¿no? Y de hecho, lo que es el tiempo es una cosa que todavía está, es un tema que todavía está abierto a muchas especulaciones, se ha llegado a algunas conclusiones y tal, ¿no? Parte del problema de lo que es el tiempo lo tenemos aquí en esta obra de la Universidad de Oxford, ¿vale? Aquí tenéis el título: Tiempo, azar y reducción, ¿no? Y entonces aquí hay un párrafo del libro, en este libro, que está aquí encuadrado. Vamos a verlo más ampliado aquí, en el que se explica que uno de los principales problemas que hay que resolver acerca del tiempo es que parece que el tiempo tiene un sentido determinado, ¿no? Parece. En nuestra experiencia parece que el tiempo avanza, ¿no? Y estas son las cosas que no se sabe muy bien cómo explicarlas de momento. Algunos han recurrido a la segunda ley de la termodinámica y han dicho, bueno, parece que hay si se percibe que el tiempo avanza en un sentido determinado, será por el hecho de que la entropía aumenta con el tiempo. La entropía siempre va aumentando, ¿no? Sin embargo, esto de que el tiempo avanza, y esto de la segunda ley de la termodinámica, contrasta con las leyes, o contrasta aparentemente con las leyes fundamentales de la física fundamental, porque las leyes de la física fundamental, como explica aquí, no prevén un sentido determinado del tiempo, no implican un sentido determinado del tiempo. Las leyes, por ejemplo, de Newton o las leyes de la física cuántica se cumplen tanto para procesos que avanzan en el tiempo en un sentido como en el sentido contrario. Aparentemente, ¿vale? Mi opinión es que es algo aparentemente, pero no me quiero entretener demasiado con esto. Y luego me meto ahora con el tema de la teoría de la relatividad restringida. Bueno, todo el mundo más o menos ha oído hablar de las transformaciones de Lorentz, que las tenéis aquí. Y las transformaciones de Lorentz, no voy ahora a entrar en detalles con las transformaciones de Lorentz, ya nos hablan de que la coordenada temporal de un suceso depende del observador. No todos los observadores determinan la misma coordenada temporal de un proceso, de la evolución del sistema en un proceso, que depende del observador. Con lo cual ya tenemos que el tiempo tiene cierta, entre comillas, cierta subjetividad. Pero además, perdón, voy hacia atrás.
Además hay otro problema que sale con el tema de las transformadas de Lorentz, y es que el orden temporal de los sucesos muchas veces depende del observador. Por ejemplo, si un observador A observa un orden temporal determinado, otro observador B puede observar un orden temporal para el mismo proceso en sentido contrario. Y esto también, bueno, pues empieza uno a pensar, con esto empieza uno a pensar que el tiempo igual como realidad puede tener una componente irreal, en cierto sentido. Me acabo de contradecir, ¿no? Quiero decir que vale, podemos pensar que el tiempo es algo real, algo intrínseco a la naturaleza, sin embargo, el hecho de que el propio orden temporal de los sucesos dependa del observador, o pueda depender del observador, ya hace pensar que aquí hay una componente subjetiva importante, y que a lo mejor el tiempo, tal como lo concebimos, no es algo real. Puede ser una ilusión. Algunos físicos han apuntado en este sentido, y se ve que Einstein también dio a entender en cierto sentido que había algo ilusorio en el tiempo. Y con esto encaja, esto lo enlazo con la conferencia de Roger Corcho. Bueno, aquí hago un repaso de los principios generales en que se basa la teoría de la relatividad, que son varios, ¿vale? El principio, bueno, vamos a resumirlo un poco, ¿no? Que todas las leyes físicas fundamentales son las mismas para todos los observadores, en esto sí coincidimos. No coincidimos con que el tiempo es el mismo para todos, no, es relativo, depende del observador. La coordenada espacial también depende del observador. Sin embargo, hay unos principios en la teoría de la relatividad que son los mismos para todos. El principio de conservación de la cantidad de movimiento es un principio fundamental y se supone que ha de cumplirse para todos los observadores a pesar de todo. O sea que los principios fundamentales de la física, los que son, digamos, los principios con los que se construye la física, estos no dependen del observador. También hago referencia al principio de equivalencia. Dice: un campo gravitatorio homogéneo es completamente equivalente a un sistema de referencia uniformemente acelerado. No sé si habéis oído hablar del principio de equivalencia. Bueno, yo doy noticia de él. Es un principio con el cual Einstein introdujo la teoría de la relatividad para explicar la gravedad. Otro ejemplo de que el tiempo depende del observador, que llama la atención, es el que corresponde a la paradoja de los gemelos. Bueno, ya conocéis la historia, ¿no? Que ha salido a figurar en muchas películas, de que dos personas muy similares, dos gemelos, se despiden en un momento dado teniendo la misma edad, tienen el mismo aspecto físico. Después uno de ellos hace un viaje acercándose a la velocidad de la luz, de ida y vuelta, y el que hace el viaje sigue con una edad más o menos igual que la del principio. Sin embargo, el que se ha quedado en tierra, el que se ha quedado parado, como podéis observar que ha avanzado mucho, ¿no? La verdad, se ha vuelto viejo respecto al que ha hecho el viaje. Esto se puede demostrar con las fórmulas de la relatividad. Otro ejemplo de que el tiempo depende del observador es el de los viajes a los agujeros negros, algo que salió como fenómeno impactante en la película esta de Interestelar, ¿no era? Vale, que si nos acercamos a un agujero negro, el tiempo va, digamos, con respecto a un estado de la Tierra, mucho más lento. Para un señor que se acerca a un agujero negro, un segundo de su vida, en el que cambia físicamente muy poco,
corresponde a varios años en la vida de una persona que está en la Tierra, ¿no? Bueno, son ejemplos impactantes de que el tiempo es relativo, que depende del observador. Bueno, ahora aparece la ecuación de Dirac. Simplemente dar noticia de qué va, la ecuación de Dirac es una ecuación que combina física cuántica con teoría de relatividad especial, con la teoría de relatividad que basada en los principios con los cuales se construyen las transformaciones de Lorentz. Y bueno, esta ecuación, no voy a entrar en detalles sobre qué consiste, pero yo la pongo aquí porque es una ecuación que se ha comprobado que se cumple en el mundo cuántico. Dicen que de momento hay muchos problemas para compaginar la teoría de relatividad general, la que introduce el principio de equivalencia, con la física cuántica. Ya lo sabéis, supongo que habéis oído hablar de esto, ¿no? Pero sin embargo, en los años 30 ya se había compaginado perfectamente la teoría de la relatividad especial con la física cuántica, y salió la ecuación de Dirac. Con esta ecuación de Dirac se predijo la existencia de la antimateria, que fue descubierta antes de la ecuación, pero se predijo teóricamente la existencia de la antimateria, y otros fenómenos importantes, ¿no? Como el del spin. El spin es una magnitud, una propiedad de las subapartículas. Supongo que todo el mundo ha oído hablar del spin. También fue predicho teóricamente por la ecuación de Dirac. Con esto quiero decir que si es verdad que la teoría de relatividad general no es compatible con la física cuántica, sí que lo es la teoría de relatividad especial. Esa es perfectamente compatible con la cuántica, y eso queda constatado con que la ecuación de Dirac funciona y se ha comprobado experimentalmente. Bueno, aquí tenemos un fenómeno aquí tenemos una fotografía, la primera fotografía en donde se detectaron antipartículas. Concretamente se detectaron con esta fotografía una cámara de niebla positrones, que son las antipartículas de los electrones. Bien, aquí se acaban las diapositivas, no tuve tiempo de hacer más. Pero bueno, yo puedo explicar ahora. Espera, a ver, aquí. Bueno, yo tenía otra cosa, perdonad, pero es que con tanto follón, aquí se supone que yo había escrito sobre unas definiciones de lo que es el tiempo. Bueno, lo dejaré para otro día. Lamento la improvisación, o sea, no, ya os he dicho que yo estaba mal de tiempo. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí vemos que el tiempo depende mucho del observador, y se ha planteado que igual es algo que es una ilusión, o en gran parte una ilusión, ¿no? Y yo pues me he montado una definición de lo que es el tiempo inspirada en lo que dijo Leibniz. Leibniz dijo que el tiempo básicamente es el orden temporal, el orden en que se presentan los sucesos. O sea, él habla de que el tiempo realmente es una relación de orden. Una relación de orden que nos sirve para ordenar todos los acontecimientos, todos los sucesos de la realidad. Pero bueno, para entender lo que es el tiempo tenemos que tener una concepción atemporal. O sea, si queremos definir lo que es el tiempo, tenemos que partir de una concepción atemporal. O sea, que no podemos definir el tiempo a partir del tiempo. Eso no es lógico, ¿no? ¿Y cómo podemos definir el tiempo con una concepción atemporal? Bueno, pues tenemos que imaginarnos una realidad en la que el tiempo no existe,
simplemente existe una realidad y a partir de ahí pues, el tiempo se supone que sale como consecuencia de intentar darle un orden cognitivo a esa realidad. ¿Vale? Eso es lo que más o menos se está comentando y yo soy partidario de este punto de vista. Bueno, en la próxima conferencia os hablaré de la definición que yo he montado sobre qué es el tiempo a partir de un intento de orden de la realidad, pero vista temporalmente. Esto enlaza un poco con el tema del mundo platónico de las ideas, a que hace referencia el mismo Penrose. El mismo Penrose también insinúa en sus libros que tenemos que tener una concepción más allá del tiempo, de la realidad, para poder entender lo que es el tiempo y con ello también entender lo que es la consciencia. O sea que Penrose ya veis que va mucho más allá de lo que hacen muchos que se dedican, muchos neurólogos, ¿no? Y bueno, yo me comprometo el próximo día, que ya sería para el periodo de Navidad, a exponer estas definiciones que yo he montado. Resulta que, bueno, las tengo hechas, pero aquí, para mi sorpresa, las deben estar en otro sitio y ahora no me voy a entretener en buscarlas, por cuestión de tiempo. Bueno, aquí acaba mi desastrosa conferencia o charla. Bueno, gracias. No me las merezco, pero es que realmente tengo que decir que parece que no, pero yo sí, acabamos, cortamos.